Jesús no vino a este mundo a hacernos felices. Toda la Biblia apunta a Cristo. La ley no fue dada como un medio de salvación. Primer caso de desobediencia civil. Las autoridades dictan ciertas leyes. Moisés trató de zafarse de eso. Hola, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Lisa y te doy la bienvenida a este video. Y sé que entraste porque tienes curiosidad sobre cómo estudiar Éxodo. Para mí, Éxodo era el segundo libro de la Biblia después de Génesis, contaba una historia y ya. Pero estudiándolo detalladamente me he enamorado y puedo decir que es mi libro favorito del Antiguo Testamento, más allá de los Salmos. Sé que si tú eres de esos de los que aman los Salmos porque sí son muy lindos, no sé qué, es porque no te has leído bien Éxodo. Es un libro que deja ver a un Dios todopoderoso, un Dios que hace milagros, un Dios perdonador. Vamos a hablar primeramente sobre algunos errores que podemos cometer a la hora de leer el Antiguo Testamento. Por ejemplo, no tener en cuenta a quién estaba escrito ese libro o ese pasaje. Nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, nosotros no somos del pueblo de Israel. Entonces, ¿podemos leer el Antiguo Testamento y aplicarlo a nosotros? Claro que sí. Evita aplicar las normas culturales y no dejes que tu trasfondo te motive a analizar el texto de una manera diferente, condicionado por lo que ya tú piensas. Algo muy importante que tenemos que hacer es saber encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Toda la Biblia apunta a Cristo. Entonces, ¿cómo lo podemos encontrar? Ya sea por medio de promesas o profecías, por tipologías. Las tipologías son eventos o incluso personas que apuntan hacia Cristo. Y en Éxodo se ve muchísimo. Muy importante es que me he estado apoyando en el libro Deseamos, que ya se los he recomendado otras veces, video que les enseño cómo hago mi devocional, que lo pueden encontrar por acá arriba. Les muestro también esos libros que son buenísimos para apoyar nuestros estudios de la Biblia. Un gran aprendizaje es que la libertad no es libertinaje y que la disciplina no es esclavitud. No sé si alguna vez se han preguntado por qué tuvieron que ser esclavos. A veces no comprendemos las cosas que Dios hace y todo tiene un porqué. El pueblo de Israel tuvo que ser esclavo para que ellos pudieran reproducirse, pudieran multiplicarse. Vayamos atrás, vayamos al tiempo de José. José fue vendido como un esclavo por sus propios hermanos. Viene toda la familia de José a Egipto y comienzan a vivir ahí. Los hijos de Jacob, todas esas tribus comienzan a multiplicarse. Pasaron los años y se olvidaron de José, de todo lo que había hecho, y pues convirtieron al pueblo de Israel en esclavos. Pero fue una manera de Dios preservar la vida de su pueblo. ¿Pero por qué? Porque alrededor había muchas guerras. El pueblo de Israel estaba en Egipto, la ciudad más poderosa en aquel entonces, es decir, estaban bien protegidos. Hasta que se multiplicaron de tal manera que el faraón mismo llegó a asustarse porque el pueblo los superaba casi en la mayoría. Y fue entonces que el faraón mandó a matar a todos los varones que nacieran. Dios responde una promesa. Le responde la promesa que le hizo a Abraham, que Dios le prometió a Abraham una nación grande, que se multiplicarían tanto como las estrellas. Voy a llevarlos a la tierra por la cual levanté mi mano y juré que se la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Yo les daré esa tierra en propiedad, yo soy el Señor. Aquí vemos una promesa del Señor que iba a cumplirse. ¿Cuántos años no pasaron para que esto sucediera? A lo largo de este libro y a lo largo de toda la Biblia vemos que el tiempo de Dios es muy diferente a nuestro tiempo. Pasaron muchos años, pero la promesa de Dios se cumplió. Todo tiene un porqué. Aunque se pueda ver la tardanza o la demora, Dios tiene un propósito con cada cosa. Y yo sé que ustedes también pueden estar esperando algo de Dios, así como yo estoy esperando algo de Dios. Y estar en el tiempo de espera genera mucha incertidumbre. Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo. ¿Estamos dudando de Dios? ¿Estamos quejándonos todo el tiempo contra Dios? ¿O estamos dejando lo que pedimos, esa oración, en sus manos y hemos estado enfocándonos en otras cosas? Hemos estado enfocados en servirle, en seguir viviendo más allá de esa espera. Confiamos en que su voluntad es mejor y que lo que va a pasar con nosotros tiene un porqué, tiene un propósito. Así que vamos a adentrarnos ya en el libro de Éxodo. Vemos el primer caso de desobediencia civil o desobediencia a la ley en ese momento. Y es que cuando Faraón manda a matar a los niños, hubo dos parteras que no lo obedecieron. Pueden leerlo, está muy interesante y seguramente lo has pasado por alto y tú, wow, ¿esto cuándo fue? Mateo 20, del 21 al 25, nos exhortan a obedecer a nuestras autoridades.
Pero, aquí viene el pero, en nuestra obediencia no debe violar nuestra conciencia. Hechos 5:29 nos recuerda que es necesario obedecer a Dios primeramente que a las leyes. En el mundo en el que vivimos, las autoridades dictan ciertas leyes y no están bien de acuerdo a lo que está en la Biblia, a lo que nosotros creemos. Pensar si está bien ante los ojos de Dios y si eso viola lo que Dios nos dice en su palabra que nosotros debemos obedecer. Hablemos del llamamiento de Moisés. Tuvo que escapar de Egipto ya que había matado a un egipcio. Moisés estuvo 40 años en el desierto y Dios lo llama. Y fue a través de la zarza ardiente que Dios le habla a Moisés. Moisés trató de zafarse de eso y puso muchas excusas. Le dijo, soy un don nadie. Le dijo, no sé cómo te llamas. Que su pueblo no le iba a creer a él. Le dijo también de que era tartamudo. Y empezó a buscarse en él mismo defectos y cosas. Y muchas veces podemos hacer como Moisés. Cuando Dios nos está llamando a algo, empezamos a poner pretextos de que yo no soy suficiente, yo no lo sé hacer, hay personas mejores que lo pueden hacer. De hecho, él lo dijo, cualquier otro lo puede hacer mejor. Y llegó un momento hasta en el que Dios se llegó a enojar con Moisés y le dijo, irás tú. Nos puede pasar como Moisés, que ponemos excusas porque tenemos miedo a lo que Él nos comisiona, pero tenemos que recordar de que Dios al que llama, capacita y de que es su obra en nosotros. Y fue a través de plagas, fue a través de la demostración del poder de Dios que ellos salieron de ahí. Hubo 10 plagas, el propósito de las plagas, porque no solamente demostraba ante el faraón y los egipcios que Él era el único y Dios verdadero. Debemos recordar de que en Egipto había gran idolatría y tenían muchísimos dioses y cada una de estas plagas derrotaba a uno de sus dioses. Algunas eran hasta burlas. Muchos de sus dioses pues eran en figuras de animales y tal. Era necesario de que el pueblo de Israel viera a este Dios todopoderoso, porque el pueblo como que había olvidado a Dios, necesitaba ver también el poder de Dios, porque muchos de los hebreos estaban adorando también a estos ídolos. En una sola noche, el pueblo de Israel sale de Egipto. Pasaron 40 años para que Egipto saliera del pueblo de Israel. Muchas veces cuando pasaban los momentos difíciles o cuando venía cierta prueba, que no hay agua, que no hay de comer, comenzaban a murmurar y a quejarse contra Moisés y contra Dios y querían hasta regresar a Egipto. Preferían vivir en la esclavitud que estar ahí en el desierto para ver a dónde Dios los iba a llevar. El pánico de Israel, las quejas, es un patrón constante que vamos a ver. Sí, es un pueblo bastante difícil y mucho más ahí porque Dios los estaba convirtiendo en una nación. Hasta ese momento ellos solamente eran esclavos, ya los hebreos, pero Dios los había sacado y los iba a convertir en una gran nación y les iba a dar una tierra. Dios necesitaba formar en ellos un carácter, les necesitaba dar leyes. Cuando todo va bien, el pueblo obedecía, pero cuando venía algún problema, ya comenzaban a quejarse y a querer regresar a Egipto. Y antes de que critiques al pueblo de Israel y digas qué malo es, cómo podían hacer eso, nosotros somos igual. La verdad es que sí. Debemos examinar nuestros propios corazones. Cuánta aflicción, cuánta desilusión es necesaria para sentirnos infelices con la voluntad de Dios. La incredulidad lleva a la queja, pero la fe lleva a la obediencia y le da gloria al Señor. La fe y el temor no pueden cohabitar en el mismo corazón. La voluntad de Dios nunca nos llevará a donde la gracia de Dios no pueda sostenernos. Hay situaciones difíciles que vamos a pasar, pero eso es parte de la voluntad de Dios. Todas estas cosas son para nosotros crecer. Quiero llegar al momento donde el pueblo de Israel recibe la ley del Señor y tenían que ser diferentes ante los demás pueblos que los rodeaban, que todos esos pueblos eran muy paganos, idólatras, y Dios quería que su pueblo fuera diferente. Entonces sus leyes también son muy diferentes. La ley no fue dada como un medio de salvación, aunque así se crea. Pero Dios les estaba enseñando al pueblo de Israel de que el perdón de pecados es por el derramamiento de sangre. En todo el Antiguo Testamento, cómo ellos redimían sus pecados era a través de ofrendas y de sacrificios de animales y que obviamente esos animales debían cumplir ciertos requisitos. No podemos aplicar directamente este libro a nosotros ni nada del Antiguo Testamento porque no fue escrito directamente a nosotros, sino que fue dado al pueblo de Israel. Pero sí tienen muchísimas enseñanzas para nosotros. Tenemos que saber estudiarlas. No necesitamos hacer ningún sacrificio porque ya Jesús lo cumplió de una vez y para siempre. Cada vez que leamos que el pueblo de Israel estaba haciendo un sacrificio, nos está apuntando al sacrificio de Jesús
en la cruz por nosotros. El propósito que tenía la ley era mostrarles al pueblo lo que era pecado. Como les decía, que Dios los estaba formando como una nación. Ellos necesitaban saber qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. El contenido moral de la ley de Dios todavía permanece y aparece también en el Nuevo Testamento. De hecho, Jesús nos habla de muchos de estos mandamientos y nos pone un paso más, un escalón aún más difícil de cumplir. El sábado no lo cumplimos, descanso que Dios les había indicado que para ellos era el sábado. Pero para nosotros, nuestro día de descanso es el domingo, en recordatorio por la resurrección de Jesús. Creo que muchas personas, aunque no sean cristianas, saben del maná, saben que Dios les dio al pueblo comida desde el cielo. Es un milagro que estuvieron experimentando durante esos 40 años. Dios les estuvo dando maná y codornices. Dios cumplía cada mañana. También era un reto para el pueblo de Israel porque Dios les había dado instrucciones y les decía incluso hasta la medida exacta que debían recoger, que eran aproximadamente como 2 litros por persona. El maná también era una tipificación de Cristo porque Jesús vino a este mundo y fue ese pan de vida para todos los pecadores hambrientos. Ellos tenían cada mañana que salir a buscar su alimento. Nosotros hoy también cada mañana debemos buscar nuestro alimento. Debemos alimentarnos de Cristo cada mañana. ¿Y por qué cada mañana? Muchas veces me ha pasado que he empezado a hacer las cosas, mis labores, para adelantar y esto queda olvidado. Por eso es mucho mejor hacerlo antes que nada. Necesitamos maná fresco cada mañana. Necesitamos la palabra de Dios cada día. Luego Dios les da en las instrucciones para hacer el tabernáculo, muchas tipologías que apuntan a Cristo. Si el tabernáculo solamente había una entrada, solo camino para llegar al altar de Dios. En Jesús, único camino hacia el Padre. Hay muchas religiones hoy que dicen que hay muchos caminos para llegar a Dios y no es cierto. Solamente Jesús es el camino para llegar al Padre. Otra tipología que podemos encontrar en Éxodo es el velo, que tipificaba al cuerpo de Cristo. Cuando Jesús fue crucificado, el velo del templo se rasgó. El velo rasgó y un camino abrió. Y en la mitra estaba inscrito santidad a Jehová. Y puede que para algunos sea sorpresa saber de que Jesús no vino a este mundo a hacernos felices. Jesús no vino para cumplir todos nuestros deseos. Él murió para hacer que los pecadores fueran salvos. Si apuntas a la felicidad, no vas a dar al blanco. Pero si apuntamos a la santidad, encontraremos la felicidad en el Señor. Así como Dios les dijo a los sacerdotes que tenían que llevar túnicas y ropas especiales, así debemos hacer nosotros. Somos real sacerdocio. Debemos de quitarnos todas nuestras ropas viejas, nuestros harapos de la vida antigua del viejo hombre y comenzar a vivir nuestra vida nueva. Espero haberlos motivado a que les pueda interesar leer Éxodo en un estudio más profundo. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que les haya sido de edificación. Dale like y suscríbete si aún no lo has hecho para más contenido como este. Esto es todo, nos vemos en la próxima. Bye.